Siguiendo con la semiología del aparato cardiovascular, vamos a ver ahora la semiología del pulso arterial. Ya algo hablamos, se trata de una propulsión única producida por la distensión de la sangre eyectada por el ventrículo izquierdo. Es un pulso palpable más que visible y es un fenómeno sistólico, es decir, coincide con el primer ruido cardíaco, con el choque de punta y con el latido yugular negativo. Todo esto define como sístole. El pulso normal, ¿sí?, tiene tres componentes: la parte ascendente, vertical, onda anacrótica, la cima, y la parte descendente o onda catacrótica, ¿sí?, donde tiene una pequeña incisura dícrota que tiene una relación directa con las resistencias vasculares sistémicas. Lo interesante del estudio de la onda de pulso arterial es que nos da alguna idea de la función miocárdica. Por ejemplo, la pendiente de ascenso tiene una relación directa con la capacidad contráctil del ventrículo. El área debajo de la curva de la onda tiene una relación con el volumen sistólico: más área más volumen, menos área menos volumen. La incisura o el notch sistólico tiene una relación con las resistencias vasculares sistémicas. Entonces, estudiar la morfología de la onda tiene bastante utilidad. El estudio semiológico del pulso arterial se estudia básicamente en las arterias radiales o en el pulso radial. Esta es la mnemotecnia, ¿sí? No lo vemos necesariamente en este orden, pero frecuencia, regularidad, igualdad, dureza, amplitud, celeridad, comparación de un pulso con el homónimo, ¿sí?, presencia y morfología. Siempre uno estudia iniciando por la presencia, por supuesto, ¿no? Y vamos a ver todas estas características. Esto se estudia en el pulso radial. En los pulsos periféricos solo vamos a estudiar que esté presente, que sean iguales y sincrónicos. Como les decía, ¿sí?, los pulsos periféricos, solo presencia, igualdad y sincronía. Estos son los pulsos que vamos a estudiar: temporal, preauricular, nasogeniano y facial, poca utilidad; carotídeo humeral braquial, radial, cubital, femoral, popliteo, tibial, posterior y pedio. Hay que conocer bien el lugar anatómico donde hay que buscarlo, ¿sí?, para poder trabajar con exactitud. El pulso radial, sobre la corredera radial, lo vamos a tomar de un lado con 3 dedos. Posteriormente, una vez que lo ubicamos y vemos todas sus características, ¿sí?, la frecuencia, la igualdad, la dureza, una vez que hayamos estudiado todo, vamos a comparar con el homónimo del otro lado para ver que no haya ningún retraso, y también vamos a comparar radial y femoral. Vamos a estudiar el pulso temporal en la fosa temporal, útil en las cefaleas o en la arteritis temporal, donde se palpa mucho mejor. El pulso preauricular por delante del trago, desaparece cuando la sistólica es menor a 90. El pulso carotídeo es el único pulso que no vamos a comparar para no estimular el globus carotídeo y poder generar reacciones parasimpáticas, es decir, bradicardia o eventualmente síncope. El pulso braquial y humeral es la misma arteria, ya más proximal o más distal, en el borde interno del bíceps o del tendón de bíceps, según corresponda, de un lado, del otro, útil para ubicar dónde colocar el manguito neumático para la toma de presión arterial. El pulso femoral, muy útil en medicina crítica. El pulso popliteo, en el hueco popliteo. El pulso pedio es el más distal que tenemos hacia los miembros inferiores, ¿sí?, y el tibial posterior también de mucha utilidad. Cuando uno tiene un paciente con alteración vascular periférica y estudia todos los pulsos, a veces es útil usar un score para mostrar rápidamente si el pulso está normal, disminuido o incluso se palpa más de lo que debería palparse. Entonces, si 0 no se palpa, una cruz se palpa disminuido, 2 cruces normales, 3 o 4 cruces se palpa mejor. Entonces uno con un esquema muy simple, ¿sí?, puede ver que este paciente tiene disminución de la palpación de los pulsos más distales del miembro izquierdo, incluso desde el popliteo.
Frecuencia. Lo normal es de 60 a 100 latidos por minuto. Hay una variación fisiológica con la respiración, ¿sí? Y por supuesto también con la actividad física. Variaciones patológicas, fiebre, hipertiroidismo, insuficiencia cardíaca, embarazo. La regularidad implica el tiempo entre latido y latido, deben ser igual. Este es un pulso regular, el tiempo entre un latido y el otro latido son siempre iguales. La irregularidad, ¿sí?, puede ser muy pequeña, es decir, hubo una pequeña extrasístole y el espacio entre este latido y este latido es diferente al del resto. Esto puede deberse a exceso de café, a estrés, a mala calidad de sueño, es decir, estas a las que llegamos irregularidades mínimas, ¿sí? A veces pasan por alto o incluso no se detectan porque debe dar la casualidad de que justo el explorador estaba tomando el pulso, ¿sí? Son muy frecuentes de percibir. En este caso hay una gran irregularidad, ¿sí? Este pulso y este están más cerca, este está muy cerca, este está más alejados. A esta llamamos irregularidad máxima. Y también los pulsos tienen diferente amplitud, diferente altura, ¿sí? Esta irregularidad máxima se ve en las fibrilaciones auriculares y lo llamamos pulso caótico. ¿Por qué se da esta irregularidad en el pulso caótico? Bueno, las aurículas fibriladas laten entre 300 y 600 veces por minuto. De esos impulsos, algunos llegan al ventrículo, otros son frenados por el sistema de conducción. Entonces, cuando llegan al ventrículo, a veces lo encuentran al ventrículo lleno y habrá una eyección con un gran volumen sistólico. Lo pueden encontrar en periodo refractario y no hay sístole ventricular. Lo pueden encontrar en periodo refractario relativo o lo pueden encontrar, ¿sí?, a medio llenar. Entonces voy a tener, ¿sí?, regularidad alterada, ¿sí?, totalmente irregular, pero con volúmenes de eyecciones diferentes. Entonces no solo es irregular, sino que también es desigual. Por eso le llamamos pulso caótico. Este es una de las arritmias que se puede detectar semiológicamente solo palpando el pulso. Hay una irregularidad respiratoria normal. Esta es la mnemotecnia, ¿no? Taquicardia en inspiración, bradicardia en expiración. Y se explica según la ley de Frank-Starling. Cuando uno inspira profundamente, si recuerdan, habíamos dicho que todos los fenómenos derechos se exacerban en inspiración y los izquierdos en expiración. Al inspirar profundamente, aumenta la presión negativa intratorácica. Eso hace que se vacíen todos los vasos hacia el corazón derecho por un efecto de succión. Y al aumentar el volumen de fin de diástole, la precarga derecha, aumenta el volumen de las cavidades derechas. Según la ley de Frank-Starling, al aumentar el volumen de fin de diástole, aumentan las propiedades cardíacas. Con intención de desembarazarse de esa sangre extra que le llega al corazón derecho, habrá una taquicardia con la inspiración por el aumento del volumen de sangre que llega. Taquicardia en inspiración, bradicardia en expiración. Perdón. Igualdad hace referencia a la comparación de la amplitud de la onda, es decir, amplitud es el estudio de una onda de pulso. La igualdad es el estudio de la comparación de las amplitudes. Todas las ondas deben tener la misma amplitud, ¿sí? Y esto tiene que ver con el volumen de sangre eyectado. Recuerden que el área debajo de la curva de la onda de pulso tiene que ver con el volumen de eyección. Entonces, aquí como vemos, hay una desigualdad, diferentes amplitudes, pero que tiene que ver con el ciclo respiratorio. Al inspirar, baja la amplitud. Esto es normal. Y aquí tienen la mnemotecnia. El pulso es más pequeño en inspiración y mayor en expiración. ¿Y a qué se debe esta desigualdad? Bueno, tiene que ver con la ley de Frank-Starling que explicamos hace un momento. Al inspirar profundamente, aumenta la precarga del corazón derecho, aumenta el volumen de las cavidades derechas. Esto es un fenómeno diastólico, ¿sí? Este aumento del volumen de las cavidades derechas, ¿sí?, hace que el tabique interventricular se desplace hacia la izquierda para darle más volumen y capacidad al corazón derecho, pero le quita volumen al corazón izquierdo, por lo que en inspiración el corazón izquierdo eyectará menos sangre. Esto es normal y se llama desigualdad fisiológica.
Incluso se puede ver en este video donde el paciente está respirando. Aquí tiene el monitoreo de pulso arterial y van a ver que con las inspiraciones profundas, ¿sí?, baja la amplitud y sube la amplitud. Baja la amplitud y sube la amplitud. Esto puede verse en los pacientes normalmente. Puede haber alteraciones de la igualdad por la presencia de extrasístoles que eyectan menor cantidad de sangre, son pequeñas desigualdades. Puede haber bigeminismo, un pulso alto, un pulso pequeño, un pulso alto, un pulso pequeño. El pulso alternante, ¿sí?, es importante porque es totalmente regular, pero hay desigualdad. Y esto se debe a que el ventrículo eyecta diferentes volúmenes. Esto se da en la insuficiencia cardíaca y este pulso es muy, muy característico. El pulso arterial paradojal o de Kussmaul se debe a lo siguiente. Dijimos que con la inspiración profunda se exacerban las características del corazón derecho. Inspiro profundamente, todos los vasos, ¿sí?, descargan sobre las cavidades derechas. Eso va a hacer que las yugulares se vacíen hacia las cavas y de las cavas a la aurícula derecha por este efecto de succión. El ventrículo derecho va a adoptar una forma redondeada, empujando el tabique interventricular hacia la izquierda, por lo que le va a quitar volumen de fin de diástole al ventrículo izquierdo. Esto va a hacer, ¿sí?, que el pulso arterial sea pequeño porque tiene menos volumen de eyección. Está claro que todo aquello que estudiemos en venas yugulares hace la fisiología derecha. Todo aquello que estudiamos a nivel de pulso arterial hace la fisiología izquierda en el corazón. Ahora, imaginemos, ¿sí?, lo siguiente. Esta es la cavidad derecha y esta es la cavidad izquierda. En inspiración, el ventrículo derecho se llena o aumenta su volumen de fin de diástole y el tabique se desplaza hacia la izquierda y el ventrículo izquierdo tiene menos volumen. En expiración pasa todo lo contrario. Entonces en inspiración el VI, ¿sí?, va a eyectar menos sangre y el pulso será menor. Esto es normal. ¿Qué pasa si tengo una insuficiencia diastólica o una enfermedad restrictiva? Por ejemplo, el corazón se encuentra con un derrame pericárdico, por lo cual no puede relajarse, tiene un problema en diástole, no puede aceptar un aumento de precarga, el cual sucede durante la inspiración. Entonces, si inspiro profundamente, el corazón está restringido para relajarse, porque tiene un derrame pericárdico. El tabique que se desviaba hacia el lado izquierdo ahora deberá desviarse mucho más, porque este corazón no puede aceptar esta cantidad de sangre dado que está comprimido por el derrame pericárdico. Al desplazarse más el tabique hacia la izquierda, le quita más espacio al ventrículo izquierdo porque el pulso, que ya era pequeño en inspiración, ahora es mucho más pequeño. Y a esto lo llamamos pulso arterial paradojal, lo cual es complicado porque cuando uno habla de algo paradojal, inmediatamente piensa en que esto sucede a la inversa de lo que debería suceder. Bueno, aquí el pulso, que ya era pequeño, lo que sucede es que se hace más pequeño de lo normal y lleva el nombre de pulso arterial paradojal. Este pulso arterial paradojal se suele acompañar del pulso venoso paradojal. Paciente con enfermedad cardíaca restrictiva, por ejemplo el derrame pericárdico, el paciente inspira profundamente, intento mandar más cantidad de sangre de las yugulares cavas al corazón derecho, el corazón derecho no logra aceptar y en vez de colapsar las yugulares se ingurgitan, ¿sí?, o hay ausencia de colapso. Esto se llama pulso venoso paradojal y suele acompañar al pulso arterial paradojal. ¿Cómo podemos determinar el pulso arterial paradojal mediante el esfingomanómetro o el tensiómetro? Bueno, tomamos el manguito neumático, lo colocamos sobre el brazo y empezamos a insuflar hasta que desaparece el pulso radial.
palpamos la arteria radial, ¿sí? Y desinsuflamos lentamente hasta que solo detectemos el pulso durante la expiración, ¿sí? Entonces estoy en esta fase, ¿sí? Detectando el pulso durante la expiración. Seguimos desinsuflando lentamente hasta que el pulso también sea detectable en inspiración. Si la diferencia de detección entre inspiración y expiración supera los 10 milímetros de mercurio, es un pulso arterial paradojal. Con respecto a la amplitud, ¿sí? El pulso amplio y Seller o Magnus, típico de las insuficiencias aórticas, y el pulso pequeño y lento, Parvus tardus, típico de las estenosis aórticas. Si detecto un pulso amplio, puedo utilizar el signo del martillo de agua para verificar si se trata del pulso de Corrigan, circunstancia que se ve en las insuficiencias aórticas. Palpando, ¿sí?, el pulso al nivel del antebrazo, al elevar el brazo a 90 grados, este pulso debe disminuir su amplitud. Si no lo hace y sigue percibiéndose, estoy frente al signo del martillo de agua o pulso de Corrigan. La celeridad hace referencia a la velocidad de ascenso de la onda. Un pulso Celer tiene una velocidad de ascenso rápido, casi vertical, y un pulso tardus es lento o poco célebre. Deben estar presentes, salvo que haya obstrucción o un trayecto anómalo, y siempre se deben comparar los pulsos con el homónimo contralateral. La morfología, ¿sí?, tiene una íntima relación con la función del ventrículo izquierdo, y desde el punto de vista palpatorio algunos pulsos pueden detectar su morfología con facilidad. Por ejemplo, el pulso Saltón o Magnus o el pulso Parvus tardus son detectables desde la semiología. Se palpa mejor esta característica a nivel carotídeo, que es el pulso que está más cerca del corazón. Pero para hacer un estudio fino de la morfología del pulso hay que colocar un catéter arterial y mostrar esa onda en un monitor. Un pulso normal tiene la forma que ya estudiamos, con la pequeña incisura. Esto es un pulso pequeño pero Celer, típico de la hipovolemia. El pulso Parvus y tardus en la estenosis aórtica. Un pulso Saltón o Magnus o amplio y Celer de la insuficiencia aórtica. En dedo de guante de algunas miocardiopatías hipertróficas. Pulso dícroto con un impulso sistólico y uno diastólico. Y el pulso alternante, que dijimos que es regular pero desigual, es característico de las insuficiencias cardíacas izquierdas. Aquí, ¿sí?, pueden ver cómo el médico está insertando una cuerda metálica dentro de la arteria femoral, ¿sí? Una vez que la cuerda está dentro de la arteria femoral, ¿sí?, lo que va a hacer es dilatar el orificio para sacar el trocar, y ahora dilatar el orificio para poder posteriormente insertar el catéter. Una vez que el orificio está dilatado, con cuidado porque se trata de una arteria, ¿sí?, se dilata con suavidad, y una vez que ya está dilatado, ¿sí?, se monta el catéter sobre la cuerda metálica y posteriormente se inserta el catéter. Una vez que el catéter está dentro de la arteria, esto se conecta al monitor, se retira la cuerda metálica, se conecta al monitor y uno puede ver las características de la morfología del pulso que me van a dar ciertos datos a nivel de función miocárdica.
Entonces aquí pueden ver un trazado de una línea arterial normal, ¿sí? De un pulso totalmente normal, donde se ve el área debajo de la curva, la incisión, ¿sí? Característica. Y este es un pulso, ¿sí? Donde se ve que hay una separación. Este es un paciente con caída de las resistencias vasculares y un volumen sistólico pequeño. Se ve que esta curva es más chiquita, ¿sí? Y tiene un volumen sistólico bajo, parecido a lo que le pasa a este paciente, ¿sí? Y miren qué diferente que es este paciente, ¿no? Tiene una celeridad muy importante, con un mejor volumen sistólico, ¿sí? Y la mueca, ¿sí? Casi ha desaparecido. Entonces recuerden, si esto es sístole y esto es diástole, el pulso arterial es sistólico, pulso normal, pulso parvus tardus, pulso amplio y célero saltón, pulso bíferans en dedo de guante con una más alta que otra, pero siempre sistólico, y pulso dícroto es el único que tiene un impulso diastólico. Muchas gracias.